Vamos a hablar de esto con Pablo de Cuba, es abogado y economista. Gracias por estar con nosotros. A ti. Vamos a comenzar por lo último que se reseñaba en ese informe. Cuba está en la lista de países del terrorismo desde 1982. ¿Es este un argumento válido entonces? Mira, como argumento, yo te puedo decir que desde Cuba la incluyeron en la lista de países patrocinadores del terrorismo, mantenía las operaciones, la Oficina de Intereses. O sea, es una continuidad de lo que es la condición de Cuba frente a la clasificación ante la comisión de la Secretaría acá que la ha certificado bajo esa condición. No tiene que ver con las operaciones. Entonces, MIT, ¿por qué cierra sus cuentas y por qué se pudiera pensar que otros bancos paulatinamente pudieran incurrir en la misma práctica? Cuba lleva un tiempo con problemas bancarios. Es decir, también tenemos que entender que las regulaciones respecto a la banca han aumentado mucho desde septiembre 11. Entonces, a esa cantidad de regulaciones que es pareja para todo el mundo, tienes que incrementarle la que adicionalmente requieren países como Cuba. El banco lleva avisando esto hace, creo que un año. Lleva avisando de que va a cerrar el servicio hacia las misiones diplomáticas. O sea, no es solamente sobre Cuba. Han decidido ellos internamente no seguir manteniendo un costo elevado, es posible, porque los bancos tienen que poner personal y pagarle para que realice todo ese trabajo burocrático de información hacia el gobierno, de control financiero, que no afecta solamente a Cuba. Ahora, el asunto de Cuba es cómo lograr que un banco que tiene la libertad, tanto a usted como a mí, de decirle no te quiero más, te doy un cheque, vete de aquí, no quiero que tú seas mi cliente, pueda encontrar como país otro banco que le dé el servicio. Ahí es donde más se concentra la problemática, es decir, hacia dónde van, qué solución le van a dar. ¿Y cuál podría ser? ¿Tiene o no tiene una solución? ¿Tienen aliados Cuba quien le salve en esta situación o no? Si lo pudiera tener. El asunto es que tú puedes tener un banco extranjero en los Estados Unidos y tiene que cumplir con la normativa norteamericana, es decir, no puede alegar el fuero de Italia dentro del territorio norteamericano. Eso es un principio inviolable. El asunto está que la carga de tramitación que tiene Cuba, adicional, como te explicaba anteriormente, a la carga que pueden tener el resto de las entidades, sean diplomáticas o no, es lo que agrava más la situación. Esa es la realidad que yo veo que más está frenando que Cuba pueda lograr otro... y va a salir alguien va a salir, que le dé la oportunidad, bueno, y que negocie también el nivel de racionalidad de la información que requieren todas esas operaciones. Ahora, entre tanto ya, por ejemplo, los trámites de pasaportes y algunos servicios consulares, pues se pusieron en riesgo luego de que MIT cerró las oficinas. ¿Esto pudiera sostenerse mientras se mantenga esta situación? ¿Y cómo afecta entonces los trámites, las remesas, los viajes, ahorita que viene diciembre, de los cubanoamericanos? Mira, sobre las remesas yo creo que no hay interferencia. O sea, las remesas tienen un camino dado, o sea, por Western Union. Hay agencias... Pero ya hay quejas de las agencias de viajes porque hay muchas agencias que han utilizado la vía del envío que OFAC es la única que te puede autorizar a un circuito financiero hacia Cuba. Ha habido muchos problemas desde incontroles, compra de tarjetas de débito a través de Canadá, envíos de CUC comprado desde aquí, o sea, está comprando con dólar una moneda extranjera, fuera de las regulaciones. Hay muchos detallitos que ahora afloran, pero que no son incidentes en este asunto. Realmente lo que hay es un banco que le ha negado la continuidad del servicio a entidades extranjeras, en este caso diplomáticas, y que lo viene anunciando hace un año. Y les ratificaron, creo que fue en junio y en julio, que ya fueran viendo por dónde tomaban las cosas. No es la fuerza mayor que está alegando la Oficina de Intereses, no es ninguna fuerza mayor. No fue algo abrupto, sin control, sin nada, no. Se venía anunciando. Y si hay una afectación de pero si se venía anunciando hace un año, ¿cómo que Cuba no había iniciado las diligencias para solventar esta situación y no verse afectado como está ocurriendo ahora? Porque Cuba es especialista en crisis. El gobierno cubano es especialista en crear crisis y más cuando se refiere a la población cubanoamericana. ¿Le interesaba propiciar esta crisis justo en este momento? Pienso que es parte de su rejuego. Ellos alegan de que, bueno, la visita de los cubanos, los familiares. Cuba siempre ha jugado con el exilio. El gobierno de Cuba siempre ha jugado con el exilio. Cuando se presionaba para que dieran libertad de viaje,
Era Cuba la que decía si tú podías ir o no a Cuba, no era Estados Unidos. Bueno, pero es paradójico, justamente cuando hay libertad y de allá para acá pueden venir, pues ahora de acá para allá va a ser una complicación como ya, de hecho, Ya de hecho lo está es. haciendo. Hay un problema de crisis en tramitación. Sí existe. Pero eso repercute en la economía de la propia isla, porque no Flujo. fluye el dinero al cerrar las puertas de las personas que van hacia la isla. Bueno, en cuanto a trámite. En cuanto a trámite, bueno, por supuesto, si no tienes un pasaporte y te lo piden a la puerta del avión, En cuanto a trámite. no puedes viajar. Un pasaporte habilitado respecto a los cubanos a Cuba. Exactamente. No, Sí, los cubanos, pues exactamente, no le interesa, entonces eso, subestima esa oportunidad a Cuba con esta situación, tomando en cuenta que sea cierto que la crisis pueda ser provocada, jugar a la crisis. bueno, es que una de las especialidades del gobierno de Cuba siempre ha sido esa, crear crisis. Y esto ha sido, vamos a decirle, que un pie forzado para mantener un estado de crisis. Lo único que sí ha afectado ya el desarrollo, el desenvolvimiento de una entidad de representación diplomática, porque Cuba está acreditada a través de Suiza, una entidad de representación diplomática, que es una oficina de intereses, sí se ve afectada en su posición de trabajo. Ojo, ahí sí hay una situación que va más allá de una regulación de una entidad privada que tiene el derecho o no de acoger a una persona, como son los bancos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no puede decirle al banco, Claro. agarra a este de cliente. No. Y el derecho entonces de la oficina para poder funcionar, ¿quién lo ampara? La oficina de interés está abierta bajo la égida de la Embajada de Suiza, ¿ok? Así opera la oficina de intereses acá. No existen relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, el asunto está en sí. Pudiera ser una salida que la propia Embajada de Suiza, a través de sus operaciones bancarias, le dé cobertura a las operaciones bancarias de Cuba. Tendría que autorizar OFAC, como siempre lo hace. Eso pudiera ser una de las variantes. ¿Y tomaría tiempo? Ninguno que OFAC autorice. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Pablo de Cuba, abogado y economista. Amigos, hacemos una nueva pausa y ya seguimos.